Muy bien, para referirse a las buenas prácticas agrícolas escucharemos la palabra de Agustín Bilbao, que es ingeniero agrónomo, asesor de Agroestudio Viento Sur SRL y del CREA Necochea Quequén, socio de APRESID Necochea y Sociedad Rural de Necochea. A continuación de él, Esteban Bilbao, ingeniero agrónomo, asesor de Agroestudio Viento Sur SRL, asistente técnico regional de la Regional APRESID de Necochea, socio y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Necochea. Agustín. Gracias, Juan. A ver. No. Para arriba del botón. Gracias. Buenas tardes. Bueno, acá hay muchas más caras conocidas que la otra vez. La otra que hicimos raíces estaban los políticos, a los cuales yo no tenía el gusto la mayoría de conocer. Y bueno, y al periodismo, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que voy a hacer es contarles un poco lo mismo que les contamos a los políticos, con la idea de acercar un poco la noción de lo que nosotros hacemos en el campo, de lo que es el campo y de lo que hacemos en nuestra zona. Les voy a contar eso, les voy a contar un par de cosas que nos preocupan y después va a seguir Esteban. Vamos a hablar primero de qué es lo que se produce en la zona. Hay algunos conceptos que son bastante generales, pero bueno, siempre está bueno refrescarlos y aparte para entender cuál queríamos que sea nuestro mensaje para los políticos. Si tienen consultas, dudas o comentarios, lo dejamos para el final porque tengo 15 minutos para hablar y si no, no voy a llegar. ¿Qué se produce en la zona? ¿Cómo producimos alimentos? Hablando básicamente de lo que es simple eléctrica y buenas prácticas agrícolas. Y después Esteban pasa a hacer de aplicaciones periurbanas de fitosanitarios y de manejo de envases vacíos. Algunas preguntas que nos estamos haciendo y que creo que cada vez nos las hacemos con más claridad por lo que está pasando en la sociedad en su conjunto, es si hay una agricultura sostenible en el tiempo, con buenas prácticas y que sea rentable. Sí la hay. ¿La estamos realizando en la mayor parte del campo argentino? No. O sea, en eso creo que tenemos que ser conscientes de que las prácticas están y de que en la mayor parte del campo argentino no. Podemos discutir si en el 90% no, en el 51% no, pero realmente con un 70% de la superficie del país con soja todos los años, por lo menos sabemos que no lo estamos haciendo. Está bueno que haya gente que haga huertas orgánicas porque ahí empiezan a surgir otras cosas. Bueno, nosotros pensamos que está bueno, nos encantaría que cada persona tenga una huerta orgánica en su casa, por ejemplo. Esto es un ejemplo de una práctica un poco diferente a la que hacemos nosotros, pero pensamos que hoy no se puede alimentar a la humanidad solamente con huertas orgánicas. Y el otro tema, que nosotros lo vivimos día a día y es una avalancha que se viene y parecía que se venía y se está viniendo, es qué opina la sociedad de nosotros, de lo que hacemos y de otros temas puntuales que vamos a hablar ahora, como son agroquímicos, transgénicos. O sea, ¿debe molestarnos que la sociedad cuestione estas cosas que hacemos? Nosotros pensamos que no, nosotros nos lo cuestionamos todo el tiempo y creemos que hay que cuestionarlo cada vez más para adentro y buscar soluciones, porque en última instancia vamos a ver que algunos trabajos realmente no son muy serios de lo que se menciona, pero si realmente estamos haciendo algo mal, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros, nuestras familias que vienen de Necochea, nosotros que trabajamos en el campo, o sea que en eso tenemos que estar totalmente compenetrados y no enojarnos cuando se plantea. Hay gente que lo plantea de diferentes maneras, pero bueno, eso hay que ir manejándolo como podamos. Este señor, Luc Marinov, en un libro hace la diferencia entre filosofía, comienza por hacer preguntas con el propósito de descubrir y entender la verdad. Y a diferencia de eso, la ideología se fundamenta en la certidumbre sobre las creencias que uno tiene de antemano. O sea, creo que estos conceptos los tenemos que tener bastante claros porque cuando se habla con alguien que habla desde el punto de vista de la ideología, generalmente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero hay mucha gente que los escucha a ellos, no nos escucha a nosotros y sí está bueno con esa gente conversar. Bueno, ¿qué producimos? Trigo y cebada, todos los diferentes alimentos que derivan de los mismos. La gente tiene que entender que lo que consumen las góndolas y todos los alimentos que consume vienen del campo. Aunque parezca mentira, en un lugar como Necochea, San Cayetano, Lobería, muchas veces ni siquiera en estos lugares se llega a entender.
Estos son solamente ejemplos que ustedes ya los tienen bastante claros. Y pasamos a cómo producimos alimentos. O sea, y ahí empezamos con lo que serían las buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la siembra directa? La no remoción del suelo. Acá hablamos de la siembra directa porque asumimos que cuando nosotros decidimos usar menos combustibles fósiles, aparte de otros tantos ventajas que tiene la siembra directa, después podemos encontrarle la vuelta a diferentes problemas que surgen. En esta zona tenemos varios problemas a la siembra directa, sobre todo por el lento descomposición de los rastrojos. Son temas a conversar bastante largos, pero bueno, vamos a arrancar asumiendo que las prácticas de siembra directa son parte de las buenas prácticas agrícolas, que significa no remoción del suelo, mantener cubierto el suelo durante todo el año con una cobertura de rastrojos, que eso es lo que gran parte del país no se da, y en esta zona tenemos una ventaja por las bajas temperaturas y porque realmente el trigo y la cebada, sobre todo la cebada en estos días, son cultivos rentables. Es fundamental la rotación de cultivos y la nutrición balanceada. Bueno, y el manejo integrado de plagas, manejo eficiente y responsable de productos fitosanitarios. Acá podemos ver que con la no remoción del suelo hemos bajado se puede bajar la erosión hasta un 96% y un 66% el uso de combustible. En cuanto a la cobertura del suelo, mayor calidad de agua y mayor estabilidad de rendimiento. Estas cosas algunos probablemente las han vivido, otros no tanto, lo que ha ido pasando con estos procesos. Acá el concepto que queremos que quede claro es que hacer siembra directa no es solamente no disquear, sino realizar todas estas prácticas agrícolas. Estos son ejemplos de ese mismo campo un campo de la zona. El mismo campo venía de la brasa convencional y lo que son las coberturas de rastrojo. ¿Qué pasa con el agua? Uno de los temas que tuvimos el año pasado fueron las inundaciones. Entonces ahí de lo que tenemos que hablar es de los movimientos del agua en el suelo. Y acá se hizo un experimento muy simple que siempre muestra Rodolfo Gil. Están tirando agua y en este lugar está el suelo como venía de otro cultivo y acá se había sacado el rastrojo. Sin disquear se había sacado el rastrojo. Fíjense, el agua en este caso infiltra, en este caso escurre, produciendo erosión. Teniendo en cuenta además que en nuestra zona la erosión más grave generalmente es la eólica, y lo pueden ver hoy en día en primavera, que hay muchos campos en siembra directa y los días de mucho viento, vos podés ver cuáles lotes tienen papa yendo en la ruta, lo ves a 10, 20 kilómetros de distancia, ves una columna de tierra que calculo que lo habrán visto. Estos son un poco los métodos de erosión del agua. La principal erosión no es ni siquiera por escorrentía, sino que es cuando la gota de lluvia golpea el suelo y destruye los agregados del suelo. En cambio, cuando tiene una cobertura de rastrojo, la energía de la gota disminuye e infiltra mejor, además de los poros que tenemos por la fauna del suelo y las raíces de los cultivos. Bueno, hasta ahora hay algunas ventajas claras de la siembra directa. ¿Qué pasa con el tema de inundaciones? En los años húmedos, como en el 2014, la siembra directa favorece las inundaciones. Y acá lo que hicimos fue una cuenta bien simple. Un suelo de la zona en los primeros 20 centímetros tiene 22 milímetros de agua útil. Los 20 centímetros es lo que nosotros movemos si hacemos alguna labor como si fuera una disco. Y si hacemos labranza convencional estaríamos discando 3 veces y más o menos se perderían 22 milímetros de agua entre las 3 veces, hablando de lo que es entre punto de marchités permanente y suelo a capacidad de campo. Acá la reunión la vez pasada con los políticos la hicimos en el campo del Tupungato, que la verdad que sufrió mucho el tema del agua, y acá les ponía un ejemplo, que en 2014 hubo 1400 milímetros, que 22 milímetros que nos hubiéramos ahorrado por evaporación del agua, si es que hacíamos la labranza convencional, es el 1,6% de lo que llovió en el año. Esta es una foto del Tupungato. Estos son datos que le habíamos mostrado a los políticos. La verdad que los que tienen campo en la costa, esto creo que aparte de sufrirlo, ya lo han visto. El 1 de septiembre, después siguió lloviendo más y se siguió inundando más el campo. Este fue un trabajo que hicimos a partir de imágenes satelitales. Esto es también para que se entendiera la tecnología que se está usando hoy en el campo. Nosotros, como era muy difícil recorrer el campo, contratamos a una empresa de Tandil, que le explicamos dónde estaba el campo, y ellos hacen un trabajo por imágenes satelitales donde nos decían dónde había agua, dónde había un anegamiento severo y dónde estaban los lotes en buen estado.
Lo amarillo serían las lomas del campo, de un campo que en realidad nosotros, los años normales, decimos que es todo loma, o sea, hay unos bajitos muy marcados y después el campo es todo loma, es uno de los mejores de la zona. Y acá se ve como el año pasado las características del campo no lo ayudaron frente a la gran inundación que hubo. Y ahora pasamos a lo que es rotación en el cultivo. Nosotros tenemos la ventaja en esta zona de que los cultivos de fina tienen buenos rendimientos, entonces podemos usar trigo, no hablemos de las cuestiones políticas actuales, pero podemos sembrar cebada con buenos rendimientos y también podemos rotar con girasol, podemos rotar con maíz y podemos rotar con soja. En la zona de suelos profundos, en la zona de suelos someros ya se empieza a complicar un poco la rotación, pero de todas maneras las gramíneas siguen siendo cultivos de muy alto rendimiento, de muy buena performance económica, tanto el trigo y la cebada como los últimos años con las nuevas tecnologías, los maíces. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer una agricultura sustentable con rotaciones adecuadas, a diferencia de otras zonas del país donde realmente les es imposible porque están lejos del puerto, que esa es otra ventaja que tenemos, y los cultivos de invierno tienen malos rendimientos, entonces realmente están más complicados en cuanto al tema de rotaciones. Bueno, y el otro tema, la nutrición balanceada. Acá estamos hablando de los cultivos. Hay dos formas de verlo. Una es devolver al suelo lo que el cultivo se lleva, que en eso también tenemos algunas deudas pendientes. Las fertilizaciones que hacemos en la zona, en general estamos extrayendo más de lo que ponemos. Y después hay un tema ambiental, que es lo que acá dice sin pasarse, que en realidad en nuestro país generalmente no se da. Acá en realidad en nuestro país esto se maneja de manera mucho más eficiente si lo comparamos con Canadá, Estados Unidos o Europa, donde manejan todo por receta y realmente los niveles de nitrógeno que usan son muchísimo más altos y no hacen análisis de suelo. Nosotros hacemos un diagnóstico a partir de análisis de suelo, vemos en cuántas veces vamos a aplicar el nitrógeno, en qué momento del cultivo. O sea, en ese sentido sí tenemos que estar orgullosos porque realmente la agricultura argentina está mucho más avanzada, aunque parezca mentira, que la de los países menos desarrollados. Pasamos un poco al tema agroquímicos y acá tratando de ir un poquito más directo al hueso. Después va a seguir Esteban, pero algunos datos. Estuvimos en Canadá con un grupo de técnicos hace muy poquito y me gustaba compartir algunos datos. Fíjense el aumento del glifosato, esto es en dólares, que se usó en 2014. Lejos el que mayor uso tiene. Si no se ven los números de atrás, no tiene tanta importancia, pero vamos al mensaje. Es realmente el herbicida que más se usa y el que no está aumentando año a año por el tema de las malezas resistentes que no estamos sabiendo manejar muy bien en muchos casos. Entonces todo el resto de los herbicidas están aumentando y el glifosato se mantiene. Esto sirve para entender por qué realmente le pegan mucho al glifosato, más allá de que pueden haber cuestiones políticas o ideológicas, pero en realidad es el herbicida más usado. No tenemos que enojarnos si se hacen estudios y de hecho tenemos que también profundizar nuestros estudios sobre qué es lo que pasa. Pero fíjense en Canadá, con el tema de aplicaciones periurbanas, esto es una ciudad y la colza, acá hay una cabecera a la izquierda, después está la calle y después estaba la ciudad. Otro tema interesante de Canadá es que el organismo que aprueba los herbicidas y todos los agroquímicos es una rama directamente del ministerio, de lo que sería el Ministerio de Salud de Canadá, y conviven y trabajan de manera muy oportuna, y ellos mismos lo que tienen es, por ejemplo, con esta nueva recategorización del glifosato, de la IARC, donde dice que es posiblemente carcinogénico, ellos lo que dicen desde el Ministerio de Salud es que realmente no se puede tomar en serio trabajos que asumen que vos estás prácticamente tomando glifosato, sino que los herbicidas y cualquier agroquímico hay que usarlo de la manera que dicen los marbetes, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Esto es una charla de una gente que vino hace muy poquito, que es la gente que cuestiona el campo. Este señor, muy hábil, fuimos con varios productores, con Gastón, varios productores de la cooperativa, de CREA y otros productores de la zona, y bueno, este señor habló muy bien, yo creo que se controló mucho,
sobre, porque estábamos nosotros, sobre qué es lo que les gusta, lo que demanda la sociedad y lo que deberíamos hacer desde el lado del campo. Esto es muy largo para charlar, pero les quería contar que fuimos a esa reunión hace poquito en Necochea. Este señor que parece un surfero, es un abogado de pueblos fumigados y no nos fumiguen más. Ya lo de él fue diferente, con un tono bastante más agresivo. Y bueno, fue entretenido, pero la verdad que no nos gusta tener que dedicarnos a desmentir gente que da trabajos muy poco serios, porque muchas veces en esas mismas charlas hay gente que realmente está preocupada, gente que no conoce el tema de la sociedad necochense, que está preocupada por lo que está pasando y siempre escucha una campana. Siempre escucha la campana de esta gente que está dando charlas y nosotros trabajando tranquilas para adentro no llegamos. Y ahora les paso a Esteban, no aplaudan por favor, porque ahora... Bueno, buenas noches, gracias a todos. Lo que les comentaba Agustín recién de esa reunión es muy importante volver a hacer hincapié por el hecho de que tuvimos 16 personas entre productores y técnicos que fueron por iniciativa propia y algunos porque les hinchamos bastante los quinotos para que vayan. Pero si no hubiera estado ahí la gente que fue, y yo no estuve presente, pero si no hubiera estado ahí la gente que fue, realmente la reunión hubiera sido muy distinta, le hubieran transmitido otra cosa a nuestros políticos y a la gente que se acercaba. Y esas son las cosas que nos empiezan a hacer daño y que después es muy difícil retomarlas y darlas vuelta una vez que ya metieron el mensaje que querían meter. En lo que es manejo integrado de plagas y manejo de fitosanitarios, obviamente lo primero que les tenemos que decir es, acá tenemos que aplicar todo el conocimiento que tenemos, todo el tiempo en el campo que tenemos y monitorear. Monitorear un ingeniero agrónomo, monitorear un encargado de campo, monitorear cualquier persona que preparemos para que realice el monitoreo, que sepa identificar las plagas, cuantificarlas y después el productor con su asesor pueda llegar a tomar una decisión de control, de no control, de qué sembrar, de qué no sembrar y de si es necesario aplicar o no algún control químico. ¿Por qué? Porque tomando un poquito de todo el tema de la agroecología y que son muchas las cosas que plantea la gente que está cuestionando el tema de los agroquímicos o agrotóxicos como ellos lo llaman, la realidad es que lo que se ha visto en estudios en la zona es que tanto los insectos como las plagas nos estarían sacando un 30-40% de la producción que no tendríamos y que no tendríamos. Eso a nivel local a un productor le pegaría muy fuerte económicamente y a nivel mundial estaría sacando otro 30-40% más del alimento que se necesita para alimentar a toda la humanidad. Y bueno, como dice acá abajo, la mejor defensa es un buen diagnóstico. Lo primero que tenemos que saber es ir al campo, es ver qué tenemos, es saber cuantificar, identificar, saber cuál es el ciclo de vida de las plagas, o sea, todas esas cosas que muchas veces los productores no tienen tiempo y se tienen que apoyar en un técnico, o muchas veces hay productores que sí tienen tiempo y se dedican ellos a hacerlo, pero el hecho es hacerlo, no dejarlo pasar. Esto es un poco cómo ha ido impactando la tecnología en los últimos años en los agroquímicos que se vienen utilizando. Acá está solamente el gráfico por las bandas que es por toxicidad aguda según la Organización Mundial de la Salud. Acá lo que se ve es que pasamos de utilizar muy pocos productos banda verde en 1985 a en el 2011 casi todos los productos son banda verde. Esto es una evolución que se ha ido dando por mayor conocimiento, por mayor tecnología, por presión también de las sociedades. Como decía hoy Agustín, a nadie nos gusta que nos vengan a criticar, que nos vengan a presionar, pero la realidad es que tenemos que utilizar todas esas oportunidades para mejora y para demostrar también que se están haciendo las cosas mejor. Esto habla solamente de cantidad de producto. Si uno lo lleva a equivalente en ingrediente activo, se ve que ha aumentado muchísimo la utilización de productos, que es lo que vienen dando todas las estadísticas, pero en lo que es la concentración de ingrediente activo ha bajado. ¿Por qué? Porque se ha pasado justamente a productos banda más verde y de menor concentración. Esto es información pública y del Estado que demuestra estas intoxicaciones agudas que se pueden producir por agroquímicos en realidad en Argentina, ¿por qué se producen? Como vemos acá, el 41% de las intoxicaciones agudas se producen por productos del hogar, que serían productos de limpieza básicamente. Plaguicida de uso doméstico, 20%. Hay toda una lista muy larga, plaguicida de uso agrícola, 1,6%. Esto no nos tiene que dejar igual tranquilos, irnos a nuestra casa y no preocuparnos más por el tema, por el hecho de que la realidad es que a veces las estadísticas fallan en alguna denuncia, fallan en llegar a la información,
pero esto ya está demostrando que le estamos cerrando en muchas más cosas más allá de lo que hacemos en el campo, lo cual no tenemos que dejar de tener en cuenta. Esto hoy en día es una rareza. La realidad es que esto es lo que se usa prácticamente para hacer ensayos con mochilas, que uno está muy expuesto y se da cuenta que está muy expuesto a los productos, pero este tipo de trajes es lo que tendrían que usar todos nuestros aplicadores. No lo estamos haciendo, en algunos casos sí, en otros casos no. Como todo, tenemos un margen de mejora muy grande, pero tenemos que empezar a apuntar a estas cosas para hacer las cosas bien, para proteger a nuestra gente y para que nadie nos pueda venir a decir que estamos haciendo las cosas bien cuando por lo menos estamos tratando de hacerlas bien. Esto es lo que comentaba Agustín, muchos lo habrán visto en los medios, la clasificación de IARC, que es una institución, una agencia que estudia el cáncer, que lo realizó para la Organización Mundial de la Salud, y reclasificó el glifosato como probablemente cancerígeno. Sigue siendo banda verde, lo primero que tiene que quedar claro. Cuando les digan que no es banda verde, es mentira. El glifosato sigue siendo banda verde. El problema, como decía Agustín, es que es uno de los herbicidas o uno de los agroquímicos que más se utilizan, y eso lleva a una mayor exposición y a una mayor crítica desde la sociedad, pero sigue siendo uno de los más inocuos que usamos. Siempre hay que tener en cuenta igual la exposición para tener en cuenta ese inocuo. ¿Y qué es probablemente cancerígeno? Es que no hay certeza de que realmente lo sea. Hay alguna evidencia en animales, generalmente se hacen en roedores, pero no hay una evidencia buena y firme en humanos de que realmente cause cáncer. Y como ejemplo, en la provincia de Córdoba, que es uno de los lugares en Argentina que están más estrictos, bastante bien, pero mucho más estrictos en otros lugares con el tema agroquímicos, aplicaciones, etc., se viene planteando muy fuerte el tema de los cánceres y demás, y esta clasificación se dio más que nada por el linfoma Hodgkin, que si uno va a las estadísticas de Córdoba, no es en la zona agrícola donde más hay, sino en la sierra, ese tipo de linfoma, y lo que están planteando son otro tipo de cánceres que no se ha demostrado relación aún, por lo menos. Ahora vamos a ver varios productos que algunos están clasificados igual que el glifosato, otros más tóxicos todavía según la Organización Mundial de la Salud y otros menos. Pero una de las primeras cosas en las que le solemos errar de alguna forma, o es la herramienta que tenemos, son los biocidas. La realidad es que vienen mejorando mucho, se vienen volviendo banda más verde igual que los agroquímicos, pero estamos usando agroquímicos, estamos usando piretroides, estamos usando supermetría en la cabeza de nuestros hijos. Es la herramienta que hay, con lo cual no vamos a dejar de curar los piojos, pero sí lo tenemos que hacer cuando es estrictamente necesario, no hacerlo preventivo o estar exponiéndolo a eso. Hay un montón de cosas que vamos a ver que nos están exponiendo a las mismas ingredientes activos o drogas que se usan en el campo de forma más concentrada, de forma aplicada directamente sobre nuestros cuerpos o en nuestras cocinas, y después cualquier problema que haya se lo quieren atribuir a los agroquímicos utilizados en el campo. El alcohol está clasificado como 1 en la Organización Mundial de la Salud, es absolutamente tóxico y cancerígeno. Creo que ninguno de nosotros va a dejar de usarlo, hay que usarlo de forma moderada y coherente, pero hay un montón de las cosas que usamos que nos exponen más allá de lo que pueden ser los agroquímicos. El fumar, ni hablar, también está clasificado como clase 1 en la Organización Mundial de la Salud, muy cancerígeno. El humo de los autos, o el smog que generan los autos, está clasificado igual que el glifosato, con lo cual en cualquier ciudad, y ni hablar en una gran ciudad como puede ser Buenos Aires, uno está mucho más expuesto a estas cosas. El RAID o cualquier otro producto, sin utilizar marcas si quieren, de uso hogareño, son los mismos ingredientes activos que utilizamos en el campo, pero lo estamos tirando en la cocina, al lado de nuestros hijos, arriba de la fruta que está arriba de la heladera, en los platos que se están secando, y son cosas que muchas veces no tenemos en cuenta. Bueno, una de las cosas que causó mucho revuelo es que la Organización Mundial de la Salud, en esa reclasificación que estuvo el glifosato, también entró el mate tomado con agua muy caliente. No es el mate, sino que es el agua caliente, exponiéndose mucho, que puede generar también cáncer. Probablemente cancerígeno, perdón. Esto es algo que todavía no se ha demostrado y no está visto, pero es otra de las cosas que tenemos dudas, y todo el mundo tiene dudas. O sea, se van averiguando cada vez más cosas y de repente uno está todo el día con el celular en el bolsillo, al lado de sus partes íntimas o en el pecho, en el bolsillo de la camisa, al lado del corazón, y tenemos muchísimas ondas cruzándonos el cuerpo desde el receptor que tenemos al lado, sea el celular, sea Wi-Fi, sea DirecTV, sea lo que sea, y realmente
hay mucha selección que se ha hecho y muchas mutaciones que se han generado a través de ondas, no de estas ondas, pero sí de ondas, con lo cual son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en el día a día. Y otra cosa que me enseñó el doctor Gastón Fernández Palma, que se está riendo, es que los preservativos tienen derivados del benceno, que es cancerígeno. O sea, yo tampoco voy a dejar de usar preservativos si quiero cuidarme, y tampoco las pastillas anticonceptivas son inocuas. O sea, pero todo tenemos que tratar de usarlo en la medida necesaria y de forma correcta. Leer la etiqueta primero, decimos. Entonces, viendo todos estos problemas o todas estas cosas de las que se nos acusan o que se pueden generar con el uso de químicos, ¿es factible realizar una producción de alimentos sin agroquímicos y sin fertilizantes? Es posible, sí. No tiene por qué ser volver tampoco a 50, 70, 100 años atrás. Es posible. Se pueden producir alimentos. ¿Es inocuo o no? No es inocuo. Se ha demostrado y se encontraron un montón de alimentos orgánicos, desde lo que pueden ser residuos de hongo fusarium, que es cancerígeno, hasta otras hongos o enfermedades que nos pueden generar, o el uso de estiércol o de otro tipo de heces como fertilizante pueden traer muchos problemas, como la Escherichia coli o como otros tipos de problemas. ¿Y es lógico? No. O sea, está buenísimo, como decía Agustín, quien quiera hacer una producción agroecológica, orgánica, o como se lo quiera caratular. Ahora, no es lógico a nivel de grandes extensiones, no es lógico en ambientes como el nuestro. Sí puede ser lógico hacerlo en zonas complementarias o zonas pegadas a los pueblos si es que en algún lugar se prohíbe la aplicación. Y es lógico en otros lugares donde lo normal son minifundios, son productores en India, en Perú, en distintos lugares que tienen 1, 5, 10 hectáreas, y ahí es mucho más lógico y quizá lo pueden vender a otro precio. No es lógico a nivel mundial volcarse totalmente a estas producciones, porque como decíamos, tenemos que aumentar la producción por el aumento de la población y para que la ley de Malthus no se cumpla, que hasta ahora lo venimos logrando, y apuntar a tener 30% o 40% menos de rendimiento por plagas y enfermedades no sería nada lógico. Los transgénicos, otro tema. La variabilidad genética se viene dando a través de distintas formas. Hay en la naturaleza y lo que han inducido los humanos, hay cruzamientos, hay mutaciones generadas espontáneamente o generadas a propósito por los humanos. Hace años que se viene haciendo esto en selección, recombinaciones y alteraciones. Eso es todo lo que viene generando cambios en el cromosoma, en los órdenes, en el tipo de cromosoma y en la asociación. La primera selección de trigo se hizo hace 10.000 años, o sea, lo que son los transgénicos es una herramienta más, pero se viene haciendo selección desde hace miles de años, y cuando se dice que, por ejemplo, hoy estamos haciendo el favor a las multinacionales por usar la soja que generan, la realidad es que venimos, o se viene seleccionando los alimentos hace muchísimos años por distintas características. A veces le podemos haber errado en la dirección, otras veces no, pero no es algo nuevo, o sea, no se puede hablar de esto como un cuco nuevo que recién se está empezando a hacer. Y un OGM, o organismo genéticamente modificado, es realizar selección, es tomar una pequeña porción de ADN de una especie que tiene alguna característica que nos gusta, puede ser resistencia a sequía, resistencia a un insecto, resistencia a una enfermedad, y colocarla dentro del ADN de otra especie. El ADN, los cromosomas, los nucleótidos, las proteínas son las mismas, o sea, estamos poniendo otro orden. Como decía Alejandro Petet de Apresid en Canal 7, aunque no lo podía creer yo cuando lo vi este año, lo llevaron a un programa de Canal 7 y estaba diciendo que es como un libro de cocina. Uno tiene los mismos 4 ingredientes y los ordena de forma distinta, pero son los mismos 4 ingredientes. Y acá hay otra cuestión, o sea, un transgénico, un OGM, puede ser más orgánico que un producto generado por mutación, o sea, que estuvo expuesto a alguna característica o algo que lo indució a una mutagénesis. En este caso, esto lo decía una investigadora de Portugal, a mutación inducida por rayos gamma. La realidad es que puede ser mucho más inocuo de repente un transgénico que eso. Ejemplos de transgénicos: el tomate larga vida, la frutilla resistente a baja temperatura, el arroz dorado. Hoy en día hay maíces que tienen 4 eventos apuntando a la salud apilados, entre ellos el tema del beta-caroteno, que lo que hace es ayudar a combatir la ceguera en poblaciones que tienen mala nutrición. Obviamente alguien de nosotros que come bien y que come variado no va a tener un problema así, pero sí en lugares de menores recursos.
esto yo también me enteré hace poco, como tantas otras cosas, el 100% de las remeras que usamos están hechas con algodón transgénico. Así que o nos empezamos a desvestir o ya estamos expuestos. Y la otra cosa de la que nadie habla es la generación de alimentos, que también están relacionados a la producción agropecuaria y también están muy relacionados a todo lo que es transgénesis. Entonces, para cerrar un cachito esta parte y pasar a aplicaciones. Tenemos que trabajar de forma responsable, tanto en el campo como en la ciudad, porque la realidad es que los peligros están, las exposiciones están, y lo que tenemos que hacer es las cosas de la mejor forma posible para exponerlo lo menor posible y llegar a buen puerto. Bueno, aplicaciones periurbanas. Voy a hablar primero de algo que no tiene nada que ver, un segundito, que es cuando todos nosotros, porque no hay nadie tan joven, íbamos al colegio y nos daban un manual, y la base de datos que utilizamos era el manual. Hoy en día, con la conectividad, la información que nos lleva es gigante, está lleno de información y lo que tenemos que aprender es a diferenciar la información que es válida de la que no es válida, a diferenciar lo que es información de lo que es conocimiento. Entonces, para hablar un cachito de aplicaciones urbanas, las áreas urbanas hay que definirlas, en general el ordenamiento territorial está en las ciudades. La zona de resguardo, para hablar todos igual, sería una zona de prohibición alrededor de las ciudades, seguro la zona urbana y puede ser algo más. Nosotros estamos tratando de que acá se logre lo que sea 50, no más de 100 metros de prohibición. Y la zona de amortiguamiento es una zona más grande en la cual hay que aplicar determinadas técnicas como que el viento esté hacia el otro lado de la ciudad, que haya un ingeniero agrónomo presente. Sería así, zona urbana, zona periurbana o de amortiguamiento y zona rural. Acá hay muchos ejemplos de distancias de amortiguamiento del mundo. Como vemos en España, la prohibición máxima es de 20 metros en algunos lugares y de amortiguamiento entre 20 y 50. En Alemania 5 metros de prohibición a poblaciones. Esto es con lo que les mostraba Agustín de Canadá también, o sea, los cultivos llegan hasta el lado de las casas porque se hacen las cosas bien. Y este es un estudio del INTA, de Tienotti y Piazza, que habla de un máximo de prohibición de 100 metros para terrestre y de 200 para aérea. Aclaremos que la legislación provincial de Buenos Aires habla de 2.000 metros de prohibición para aérea, con lo cual contra eso no tenemos nada que hacer, salvo que se cambie la legislación. Estos son varios ensayos y demostraciones con gente, demostraciones abiertas que se ha hecho CASAFE por todos lados, y acá se demuestra la deriva que se generó, casi siempre con muy malas condiciones ambientales, con mucho viento, pero como vemos con terrestre no ha pasado de 20 metros de deriva, y con aéreo en Mar del Plata con 50 km por hora de ráfagas, 100 metros de deriva con aplicación aérea. Entonces todas estas cosas las tenemos que mostrar y las tenemos que saber para poder discutir a los que piden los 1000 metros de prohibición. Bueno, esto es 2.4D, para que sepan hay un proyecto de ley que quieren prohibir el 2.4D en la provincia de Buenos Aires de octubre a marzo, en otras provincias ya está prohibido el uso de 2.4D salamina. Y en el municipio de América, un grupo de ambientalistas hizo análisis en árboles y dice que el 100% de las muestras tienen, en la plaza del pueblo, tienen atracina y el 20% 2.4D. Este tipo de cosas son las que tenemos que tener información para refutarla. Nosotros hoy no la tenemos, no sabemos si están así o si es cuestionable. ¿Es lo mismo producir en Necochea que en el Chaco? No. Y la legislación del Chaco, por ejemplo, habla de las áreas verdes que hay que dejar, de que no se puede generar una producción de soja por todos lados. Entonces, esa es otra cosa. Cuando nos hablan de monocultivo, de la soja, de que estamos destruyendo el ambiente, no es lo mismo Chaco que Necochea. Tenemos que aprender a separar eso también. Lo mismo cuando es la prohibición de 2.4D acá con las temperaturas frescas. Tenemos que poder demostrarles que acá no es lo mismo que en el resto del país. ¿En qué se diferencian en general las legislaciones que hablan de distancias de prohibición a zonas urbanas? En la capacitación que se le brinda a los operarios, a los ingenieros agrónomos y a los productores, tanto en gabinete como a campo, en el control que se realiza a posterior de eso, si se está exigiendo que alrededor de la ciudad haya presente un ingeniero agrónomo que firme y que sea responsable de esa aplicación o no, que sería quien tiene, no el poder de policía lo tienen los poderes ejecutivos, pero sí quien es el que está controlando. Bueno, diferenciar información de conocimiento. Debemos ordenar las aplicaciones en zonas periurbanas porque es algo que se nos viene y ya se está trabajando, y en Necochea mismo, como contaba Agustín, hay grupos de ambientalistas peleando por esto, que piden irrefutablemente los 1000 metros, y nosotros estamos haciendo lo que podemos, cada uno hace lo que puede, pero no nos está alcanzando. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo, porque nos falta fondo, nos falta gente que apoye y que trabaje. Y otra de las cosas que se viene es mucho registro de ingenieros agrónomos, de aplicadores y demás. Bueno,
rápido lo que es el manejo de envases. Hay una ordenanza local que está bastante buena, que es esta ordenanza. Se trabajó hace varios años con varias entidades en el tema y está la forma de cómo hay que hacer. Esto lo tenemos que resolver porque somos responsables ante la ley, o sea, no es me gusta, no me gusta, somos responsables ante la ley de los envases. Entonces lo que tenemos que lograr es hacer este tipo de cosas. O sea, hay una ley nacional que está hablando de que los responsables seamos todos, entre ellos las empresas de agroquímicos, y que entonces tenga que volver los envases hacia las empresas de agroquímicos. En definitiva lo vamos a pagar nosotros. O sea, si la empresa de agroquímicos tiene un gasto más de 20 centavos de dólar, lo vamos a pagar nosotros, está claro. Entonces, y hasta que salgan esas leyes también pasa lo mismo. O sea, hace 5, 6, 7 años que están estas leyes dando vuelta y no se terminan de aprobar a nivel provincia, a nivel nación. Una solución es empezar por lo local, que es lo que hicimos en ensayo hace varios años y no progresó por falta de decisión política. Es el trabajo en red, varias organizaciones, con el municipio también, tiene que estar el municipio involucrado. Esto lo charlamos todo también con los concejales, con los candidatos a intendente y demás. Estaba el intendente también presente. Y los pasos a seguir es hacer un centro de acopio transitorio, de vuelta a capacitarnos, llevar los envases, llevar los triple lavados, o sea, empezar a hacer las cosas bien y no queda otra, porque somos responsables ante la ley y eso nos tiene que quedar claro. El productor, el ingeniero agrónomo, el municipio, el expendedor de agroquímicos, todos somos responsables ante la ley. Entonces el día que haya un problema, caemos todos. Y la capacitación siempre como base. Estos son ejemplos fáciles, digamos, hay 1 millón de formas de hacer los centros de acopio. Y para cerrar, deshacer un mito con la realidad, porque nosotros mismos nos lo creemos. Cuando hablamos de que somos productores, de que somos rurales, de que somos del campo. Sí, somos del campo, somos productores y somos rurales. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en el campo y cuánto tiempo pasamos en la ciudad? ¿Cuánto tiempo está nuestra familia en el campo y cuánto tiempo está nuestra familia en la rural? En la ciudad, perdón. Entonces, la realidad es que, como dice César Belloso, un expresidente de APRESID, como mucho lo agregué yo, somos rurales de día y urbanos de noche, con nuestra familia viviendo en la ciudad todo el tiempo. Así que bueno, muchas gracias.